Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos nuevamente, Oscar y Liz Aguilera de Matrimonios 12M1, y nos da muchísimo gusto que nos acompañes para tratar temas de la vida. Sabes, en este espacio compartimos los principios establecidos en la palabra de Dios y los queremos compartir contigo de una manera práctica, aplicándonos a nuestro día a día. Porque la Biblia es la referencia más estable, más sólida que tú puedes tener para tener una vida plena, para tener un matrimonio exitoso, porque ese es el propósito de la palabra. Dios nos dio su palabra para que nosotros tuviéramos vida. Mira, la Biblia en Juan 10:10 nos habla de esto, y nuestro Señor Jesucristo expresaba lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y por esta razón queremos compartir la palabra de Dios contigo. Aplícala a tu vida, escucha cómo la relacionamos a los temas o los problemas que podemos encontrar en la familia, en el matrimonio, y vas a ver cómo tu vida puede cambiar. Y bueno, el tema de hoy, amor, que estamos tratando, son los factores de riesgo que nos hacen vulnerables para caer en infidelidad. Amor. Bueno, vamos a darte algunos puntos en el que vamos a hablar acerca de qué cosas nos pueden hacer vulnerables, ya sea cosas que vivimos o que nos sucedieron o que nosotros mismos practicamos. Y son varios puntos que no significan necesariamente que tiene que suceder, pero eso es para ahora sí que más vale prevenir que lamentar. Y los queremos conocer, o queremos que los conozcas para que tú analices tu vida, para que tú analices tu pasado, tu presente, tu matrimonio, tus actividades, todo ese tipo de cosas en el que nosotros podemos abrir puertas para una infidelidad. Sí. Nos estamos conociendo y estamos entendiendo cuáles son las influencias sobre nuestra vida, las influencias físicas, las influencias emocionales, pero son influencias, tenemos que reconocerlas, tenemos que identificarlas, tenemos que tratar con ellas, pero no quiere decir que determinan nuestras decisiones y nuestra vida. Así que pon atención, en verdad va a ser de grande bendición para ti. Y me gustaría que iniciáramos con este texto, que es una base para lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Mira lo que dice 1 Corintios 6, versos 18 y 19. Pero el que se une al Señor, se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Qué importante entender esto. Cuando uno conoce a Dios, y este es el principio, que todo empieza con tu relación con Dios, con una conexión con Él, sometiéndonos a su autoridad, conociendo el propósito que Dios creó para nosotros. Cuando tú tienes esto, entonces te haces un mismo espíritu con Él. Vienes a un entendimiento de tu propósito que Dios te diseñó para ti. Y cuando uno hace esto, entonces entiende lo que es el pecado. El pecado no es esta cosa religiosa de la cual te apuntan con el dedo y te dicen, eres un pecador, y te califican. No. El pecado es no cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, no cumplir el propósito para tu cuerpo, no cumplir el propósito para tu matrimonio o tu relación. Sales de propósito. Y Dios quiere que cumplas su propósito, porque cumpliendo tu propósito vas a tener éxito. Vas a poder disfrutar en plenitud tu matrimonio, va a florecer tu familia, y eso es lo que quiere Dios para tu vida. Por eso buscamos huir de la inmoralidad sexual, porque no cumple el propósito del matrimonio, y no cumple el propósito de tu vida, y no cumple el propósito de la sexualidad. No, y además cuando Dios nos dice algo, lo hace porque nos ama y porque nos quiere proteger de las consecuencias del pecado, ¿no? Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, y no nada más muerte espiritual, sino también emocional y también física. ¿Sabes que existen más de 20 diferentes tipos de enfermedades venéreas, y muchas de ellas son incurables? Entonces imagínate, vives toda tu vida lidiando con esa enfermedad en tu cuerpo por una mala decisión. Por eso es tan importante que conozcamos los principios que Dios nos da en su palabra. Si dice la palabra, Dios en su palabra, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, son verdad y son vida, ¿no? Dice. Y Dios nos lo dice porque nos ama y porque nos quiere dar vida a través de su palabra. No es porque sea legalista, ni porque sea religioso, ni porque sea aburrido, sino porque es un papá que nos protege. Y dice, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Bueno, la inmoralidad sexual es el tener
relaciones sexuales fuera del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que las relaciones sexuales sean exclusivas para el matrimonio. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, el que nosotros demos un buen uso a la sexualidad. Dios creó el sexo, pero lo hizo para algo hermoso, algo precioso dentro del contexto matrimonial. Fuera del contexto matrimonial, como ya lo comentamos anteriormente, pues trae destrucción, trae ruina, trae tristeza, trae dolor. No hay nada bueno en ello, ¿verdad? No hay nada de bendición en eso, ¿verdad? Entonces es tan importante que tomemos en cuenta el consejo de Dios, que no lo tiremos. Ya sé que ahorita no está de moda el vivir una vida moral. Suena así como que muy, no sé, muy aburrido, muy anticuado exactamente. Pero los principios de Dios, esos no van a pasar. Esos no van a pasar de moda. Siguen estando vigentes, siempre han estado vigentes y lo seguirán siendo. Y fíjate que no importa qué tan fuerte tú te sientas en esta área, todos podemos caer. Sí. Muchas veces, no, pues a mí no me ha pasado eso, yo estoy muy fuerte, y no te cuidas y no pones límites o no eres sabio en lo que ves, en lo que escuchas con las personas que te juntas, y no importa qué tan fuerte tú te sientas, puedes ser vulnerable a una infidelidad. Fíjate, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó. Si él cayó, ¿tú qué piensas que no vamos a poder caer nosotros si nos descuidamos, verdad? Su hijo, el rey Salomón, que escribió tantos proverbios, tantos salmos tan hermosos, salmos, ¿verdad? Salmos tan hermosos, Salomón también cayó. Le faltó ahora sí que poner en práctica, porque se confiaron, ¿verdad, mi amor? Así es, mi amor. Y bueno, tenemos más para ti. Todavía no entramos en tema, mi amor, completamente, pero regresamos en un momento. No te vayas, te esperamos. Hola, aquí estamos de vuelta nuevamente, Oscar y Lisa Aguilera de Matrimonios 2M1, y estamos tratando el tema de factores de riesgo que pueden hacernos vulnerables para una infidelidad. Y bueno, estos factores los podemos enumerar en 5 principalmente, y son los factores por causas familiares, factores personales, tiempos de alto riesgo, conductas personales de alto riesgo y patrones matrimoniales de alto riesgo. Estos son los factores que nos pueden hacer vulnerables, y vamos a empezar tratando cuáles son estos riesgos por causas familiares. Bueno, pues el primero es la infidelidad en nuestra historia familiar. ¿Qué quiere decir? Pues que en muchos de nosotros la infidelidad está en nuestro árbol genealógico. Muchos de nosotros venimos de familiares, ya sea el bisabuelo, el abuelo, el papá, cometieron infidelidades, y eso se transmite. Simplemente son tendencias que nosotros podemos tener, o simplemente factores de riesgo, ¿verdad? La ciencia le llama, ¿cómo le llama la ciencia? Tendencias, ¿verdad? Factores o tendencias o patrones generacionales, y la palabra de Dios le llama maldiciones. Y no significa que es porque eso está en el árbol genealógico, significa que a fuerzas va a tener que sucederme, ¿verdad? Nosotros, el saber todo este tipo de cosas nos ayuda a estar alertas, conscientes, esa es la palabra, de no repetirlo, de decir, ¿sabes qué? No más, eso está en mi familia, eso está a lo mejor hay esa tendencia, pero yo, a fin de cuentas, uno decide qué hace con eso, ¿no? Y está en uno el decir, no más infidelidad en mi vida, no va a suceder esto, hasta aquí se va a cortar. ¿Sabes qué? Está científicamente comprobado que las decisiones que nosotros tomemos afectan nuestras generaciones, afectan a nuestros hijos, afectan a nuestros nietos, nuestros bisnietos, las buenas y las malas. Es un tema muy interesante que no tenemos el tiempo para hablar, pero es un hecho real, ¿no? Que el hecho de que vengas de un árbol genealógico de infidelidad, como puede ser una enfermedad, afecta en nuestra conducta. Así es. Bueno, la siguiente, otro factor que es importante, es que vengamos de familias donde solo hubo un padre o no estuvieron los padres. ¿De qué manera afecta esto para tus relaciones con tu esposo o con tu esposa? Bueno, es que hay un hueco que quedó ahí, ya sea que uno de los padres estuviera ausente o que ambos padres
quedaron ausentes o estuvieron ausentes, creó en ti un hueco emocional, hubo carencias, no pudo suplirlo todo tu papá o tu mamá, y esas carencias tampoco los va a poder llenar tu cónyuge. Entonces, cuando una persona que tuvo estas carencias espera llenar todos esos huecos emocionales con su pareja, cuando esa pareja le falla, entonces está con una necesidad urgente de llenarlo de alguna otra manera. Y puede ser, no te determina, pero puede ser un factor que también te haga vulnerable. Qué importante es entender que muchos de estos niños que no tuvieron papás, están en esa condición tan vulnerables. Uno puede notar a veces esa vulnerabilidad en los niños. Imagínate, un adulto no es diferente, simplemente no lo muestra. Qué importante es saber qué soy, qué hay en mí, qué huecos hay. ¿Sabes qué? Esos huecos no los puede llenar una persona, esos huecos solamente los puede llenar Dios. Y es en Él en quien tú suples esa necesidad emocional cuando no tienes esa experiencia de haber tenido a tus padres, uno, dos o a ninguno. Qué importante es saber en dónde está la fuente. Sí, algo que hemos aprendido es de la importancia, ¿verdad, mi amor?, de la figura paterna en el hogar. Sí. Para la niña, por ejemplo, para la mujer es tan importante el amor, el cariño, los abrazos de su papá. Es una necesidad emocional que la niña necesita crecer con su papá. Y cuando no estuvo el papá presente, entonces esa niña crece con ese vacío, ¿verdad, amor? Con esa necesidad de un hombre que llene ese amor. Y por eso muchas veces vemos a jovencitas que se casan con hombres mayores, porque están buscando a un papá, una figura paterna que llene ese vacío emocional, ¿no? O también que se casan y como ninguno de nuestros esposos está diseñados para suplir el papel del papá, cuando no llena ese papel de papá que está buscando la muchacha, entonces va y lo busca fuera del hogar y muchas veces se involucran que con el jefe, que es mucho mayor, o con una persona mayor, en busca de obtener esa figura paterna que nunca estuvo presente en su vida, ¿no? Que inclusive también afectan los hombres. También la figura paterna es súper importante también en el varón. Y cuando no está, pues el varón crece con esa falta de identidad, ¿no? De cómo el hombre aprende a ser hombre con el papá. Y también es muy importante que el papá, ahora sí que es otro tema, no hablar acerca de la paternidad, pero definitivamente es un área en el que es importante que observes si tú vienes de una familia donde no estuviste con papá o no tuviste una mamá, que llenes ese hueco antes de que te cases, llénalo de Dios. No busques que tu pareja te haga feliz completamente, o no pienses que nunca te va a fallar o que esa persona va a complementar ese vacío que hubo en ti desde tu niñez. Llénalo de Dios para que tú no entres con unas expectativas que luego no van a ser suplidas. Claro, sí, los hombres, estoy pensando como padres, podemos fallar, de hecho continuamente lo hacemos, pero Dios no nos falla. Por eso nuestro Dios es el Padre Celestial, la figura paterna por excelencia, en quien nos podemos confiar completamente, quien nos da identidad, quien nos da valor, quien nos da seguridad. Así Pero bueno, seguimos con nuestros factores de riesgo, amor. Podemos continuar con el tercero, que es el... Familias conflictivas crónicas. Que, por ejemplo, muchas veces sabemos que detrás de problemas de adicciones en los adultos, muchas veces detrás de eso hay una cadena, por decirlo así, o bien tiene su origen desde la niñez, que fueron criados en un hogar donde hubo abuso, donde hubo violencia, donde hubo abandono, donde hubo vergüenza también. Y muchas de esas personas recurren a las adicciones como una manera de aliviar el dolor que tienen, ¿verdad? Después de un abuso o lo que sea. Y obviamente estas personas se hacen adultos, ¿no? Y tienen ese vacío también, hablando de esos vacíos, ¿no? Y buscan o recurren también en la sexualidad. Muchas veces el sexo es una manera como de aliviar el dolor que hay dentro del corazón. Y cuando se casa esa persona y el sexo no está disponible como él quisiera o de la manera que él quisiera, pues durante tiempos difíciles o tiempos de retos o de dolor, pues trata de buscar esa satisfacción o satisfacer esa adicción fuera del hogar. Entonces eso también puede ser un factor de riesgo en los hombres, ¿no? Especialmente, también puede ser en las mujeres, ¿no? Claro. Sí, sobre todo como el sexo se convierte en el escape a los momentos críticos, cuando en la relación de pareja, si se escapó de la casa casándose o reuniéndose con su pareja,
el momento que hay crisis en esa otra relación, va a buscar el mismo escape, ¿no? Entonces se hacen patrones, por eso así se llama el título del curso, del tema que te estamos manejando, porque son cosas que tienes que ser consciente. ¿Cuál ha sido mi patrón de comportamiento, mi patrón de pensamiento, mi patrón de emociones dentro de mí, para entender lo que hay, lo que me está llevando? Pero no te vayas, tenemos más para ti para terminar. Hola, ya estamos de vuelta aquí, Oscar y Lisa Aguilera. Nos da mucho gusto que nos acompañes en Matrimonios 2M1. Y estamos concluyendo, amor, este tema tan interesante del día de hoy, de los factores de riesgos que nos pueden hacer vulnerables para una infidelidad. El segundo factor son los factores personales de riesgo, nuestras experiencias personales. Una de estas, de las más críticas, son el abuso sexual. De acuerdo con el autor del libro Anatomía de una aventura amorosa, es el pastor y psicólogo David Carter. Él es pastor y consejero matrimonial. Él comenta que el 33% de las niñas son abusadas sexualmente y el 20% de los niños han sido víctimas de abuso sexual. Es normal, dice, es sabido que estos niños cuando son abusados y crecen, se vuelven niños precoces. Ellos tienen un conocimiento adelantado y tienen un concepto de la sexualidad distorsionado. Y ellos tienen esa tendencia de continuar buscando esa experiencia con la sexualidad de una manera tal vez incorrecta o tal vez teniendo ese estigma de que es mala la sexualidad. Y cuando crecen, son personas adultas, tienen esa confusión, esa dualidad. ¿Es buena la sexualidad? ¿Es mala? Y definitivamente afecta para que ellos puedan disfrutar una sexualidad sana en su relación, en su matrimonio. Así es. Si tú fuiste una persona que fue abusada sexualmente de niña, es bien importante que te cerciores, que perdones, que subsanes antes de llegar a casarte, porque eso puede afectar mucho tus relaciones con tu esposo. Entonces, ahora sí que es un punto en el que te puede afectar, ¿verdad? No nada más en que disfrutes tu sana sexualidad con tu esposo, sino que después puedas tú recurrir a ese mismo estilo de vida, ¿no? Sí, te puede crear una inclinación a encontrar una conexión entre una manera incorrecta, una persona mala, por decirlo así, para buscar la sexualidad en esa persona, ¿no? Y esto es lo que comenta el autor del libro y bueno, es simplemente tomar nota. Realmente sané, he podido perdonar, he podido sanar. ¿Cuál es mi concepto de la sexualidad? Tiene uno que ser transparente y honesto consigo mismo para poder disfrutar de la sexualidad tal y como Dios la planeó. Otro punto, amor, aquí de los factores personales. Sí, el otro punto es promiscuidad en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. Es decir, haber tenido en nuestros tiempos de adolescencia, de nuestra juventud, una vida promiscua, es decir, una vida en la que tuvimos muchas relaciones sexuales con diferentes personas, definitivamente es un factor importante en que muchas personas piensan que después de casarse ya no van a necesitar de seguir haciendo o teniendo ese estilo de vida, ¿no? O que se les va a quitar el deseo de ser promiscuos, pero realmente muchas veces es lo contrario, ¿no? Muchas personas con adicciones sexuales empezaron desde niños, en la adolescencia, y obviamente eso lo traen al matrimonio y eso los hace muy vulnerables a que se repita o continúen esos patrones de esa vida promiscua. Entonces es bien importante que si tú tuviste un estilo de vida promiscuo, pues que te cuides, que te guardes. Tú tienes que ser una persona que tienes que ser muy sabia en la manera como tú te llevas y como tú te relacionas con el sexo opuesto, porque eso definitivamente puede ser un área vulnerable en tu vida. Sí, completamente. Y bueno, todos estos puntos realmente son fuertes, amor. Estamos tratando temas delicados, temas fuertes, pero ¿sabes qué? Tienen que ser tratados con transparencia. Hablarse de frente y honestamente también evaluarse uno mismo, decir, ¿dónde yo estoy siendo vulnerable? ¿Dónde hay un riesgo para mí? Tengo que ser honesto y compartirlo con mi esposa. ¿Para qué? Para fortalecerse, para cuidarse y para no caer. Ese es nuestro objetivo. Así es. Bueno, continuamos tratando entonces con los temas en cuanto a los riesgos y el tercer punto de alto riesgo son los tiempos de alto riesgo. Hay etapas en nuestra vida en donde todos podemos ser muy vulnerables o más vulnerables. Y uno de estos momentos son los tiempos donde sufrimos alguna gran pérdida. Por ejemplo,
la muerte de un ser querido, un familiar, nos puede afectar emocionalmente mucho y afectar todo nuestro mundo y hacernos sentir desbalanceados, sin referencia, y nos puede afectar, nos puede hacer querer tratar de confortarnos a nosotros mismos, y como lo mencionó Liz, el sexo es como que un sistema de alivio del ser humano, donde emocionalmente y físicamente la persona se descarga emocionalmente, puede aliviarse y puede ser vulnerable por esta razón. Otro tiempo tal vez también es los tiempos de transición, cuando hay grandes cambios en nuestra vida, tal vez una pérdida de un trabajo, cuando te mueves de una ciudad a otra, cuando tienen que cambiar de país. Y creo que por excelencia, cuando se van los hijos de la casa, exactamente, te iba a decir, creo que uno de los momentos por excelencia que son una transición fuerte, especialmente en una pareja joven, es el embarazo de su primer bebé, o de cualquiera de los hijos que tengan, ¿no? Porque es un tiempo de muchos cambios en la mujer, en las hormonas, físicamente, en la capacidad de tener intimidad física con su esposo. ¿Por qué? Porque se siente mal, porque hormonalmente tal vez ya no tiene ese líbido, ese deseo como normalmente lo podría tener. Y hay muchos factores que rodean. Cuando nace el bebé, obviamente también el centro de toda la atención y de todo es ese bebé, ese regalo que Dios te da a la familia, pero a veces no todo es alegría, sino que hay alguna fricción, algún conflicto en la pareja, y es importante que se hable, que se trate de esto, amor. Son esos cambios grandes que nos pueden afectar, porque evidentemente va a haber cambios también en la actividad sexual que se pudiera tener como pareja. Y esas transiciones son importantes en nuestra vida. Todos realmente hemos vivido transiciones en nuestra vida de una u otra manera. Pero hay transiciones mayores en que sí pueden afectar la relación, especialmente si no tenemos la capacidad de comunicarnos, o si el matrimonio de por sí ya está medio débil, medio vulnerable. Esas pérdidas o esas transiciones pues afectan mucho más la relación, ¿verdad? Y afectan de muchas maneras en que uno se siente tan desgastado emocionalmente que no tiene la capacidad de poder dar más a su relación, sino que cada quien está como que queriendo sobrevivir a la pérdida, al cambio, al movimiento, y obviamente eso puede traer muchos sentimientos como de querer sentirse joven o sentirse atractivo, ¿verdad? O ese cansancio que hay. Son muchos factores que pueden poner en riesgo, ¿no?, el matrimonio. Entonces es importante que en esos tiempos de transición nos unamos como nunca como matrimonio, y que ahora sí que nos unamos y luchemos juntos en contra de la adversidad, en contra de los retos y los problemas, para que no nos tumben. Sí, sabes, no nos queda mucho tiempo ya de este programa, pero queremos saber si de estos temas que hemos platicado el día de hoy, en realidad tú te has identificado. Nos gustaría ayudarte haciendo una oración para que puedas llevar esto que identificaste en ti delante de Dios, y pidamos de Él ayuda, porque solamente Él nos puede ayudar. ¿Me acompañas en una oración? Cierra tus ojos. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad de sacar a la luz estos temas, Señor, que son importantes para nuestra vida, Señor. La sexualidad es un regalo que nos diste, y queremos, Señor, experimentarlo y vivirlo conforme a tu propósito, pero hay barreras, hay estorbos, hay experiencias, Señor, que nos están afectando. A toda persona que esté escuchando en este momento y que haya identificado estas barreras, estos factores en su vida, yo te pido que tú le ayudes, que tú le sanes, que tú le restaures, que pueda trabajar en equipo con su pareja, Señor, para ser libres y para vivir el regalo que tú le has dado en la sexualidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que nos busques en nuestra página de Facebook Matrimonios 2M1, danos like, ponnos tus comentarios, alguna sugerencia de algún tema que te gustaría que tratáramos, con mucho gusto te los vamos a responder. Y bueno, pues nos vemos el próximo domingo a la misma hora, continuando con este tema de los factores de riesgo para una infidelidad.